Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a empezar con la primera clase, First English Class. La primera clase de inglés bajo el tema Past Simple Sentences. Las oraciones en pasado simple, lo que es el pasado. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pasado? Bueno, vamos a estar hablando sobre las acciones que realizamos, todo eso que ya hicimos y que quedó atrás. Listo. Por ejemplo, yo jugué, yo comí. ¿Qué otra actividad creen ustedes en pasado? Díganme otro ejemplo. Yo corrí. ¿Cuál más? Fui a la playa. Cuéntenme, ayúdenme. ¿Qué otras Yo actividades? dormí. Yo Yo dormí, dormí, profe, yo dormí. yo dormí, Yo pasé, profe. yo practiqué fútbol. Yo comí Exacto. fruta. Yo comí fruta, Yo todas vi esas actividades televisión. son en pasado. Yo ¿Por qué son en nadé. pasado? Porque ya fueron realizadas, ya se realizaron, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar sobre eso. Bueno, tenemos como objetivo practicar lo mayormente posible de la escritura y la pronunciación de oraciones en pasado simple, para referirnos a las actividades que ya hemos realizado. Además, vamos a practicar la enumeración y la realización de listas de actividades que ya hemos realizado. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una actividad, nosotros decimos, bueno, ya hice esto, ya estudié, ya vi televisión, ya comí. ¿Qué me falta por hacer? Bueno, todas esas son actividades, son agendas que algunas personas tienen para establecer la prioridad de las actividades más importantes y luego las menos importantes hasta realizar todas las actividades del día. Eso es ser organizados. Entonces aquí tenemos el concepto en inglés y en español. Voy a hacer la lectura del inglés y luego hacemos la socialización de lo que quiere significar o nos quiere dar a entender el concepto del past simple times, oraciones en tiempo pasado. We can use the past simple to talk about things we did in the past. The past simple ending is it for regular verbs. For example, play, played, watch, watched, want, wanted. Irregular verbs have a special form. Eat, ate, write, wrote, woe, go, went. For the negative, don't change the main verb. Use, didn't instead, play, didn't play, eat, didn't eat. Bueno, todo esto que les acabo de leer corresponde al concepto en inglés del past simple time, de lo que es las oraciones en pasado. Ahora vamos a explicar qué quiere decir esto. Nos dice lo siguiente, entre paréntesis, podemos utilizar el pasado simple para hablar sobre las cosas que hicimos en el pasado. La terminación del pasado simple es ed. Cuando tenemos los verbos, por ejemplo, play, nosotros cuando utilizamos play, ¿qué pasa allí en ese caso? Se le agrega ed para los verbos que son, que son regulares. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre la diferencia entre verbos regulares e irregulares y cómo identificar para no tener que aprendérnoslo todos. Listo. Por ejemplo, play, played, watch, watched, want, wanted. Entonces, esa es la simple diferencia. Cuando el verbo está normal, listo, no se le agrega nada. Pero cuando hacemos en pasado, se le agrega ¿qué letras? ¿Quién me recuerda? ¿Qué dos letras se le agregan para dar la significación de que están en pasado? ¿Quién me dice? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Quién me dice? ¿Cuál? Ed, listo, ed. Ahora, nos dice que para los verbos irregulares hay una forma especial. Por ejemplo, está comer, que es eat. Pero cuando estamos hablando de eat en pasado, es decir, comí, en inglés, ya no se va a agregar una ed. No, aquí ya sucede algo diferente. Cambia a ate. Luego, write, escribir, es wrote. Cambió también totalmente la escritura, ¿cierto? Go,
pasa a ser went en pasado. Entonces, no hay una estructura para los verbos irregulares de cómo se deben escribir. ¿Cómo decimos que yo no hice tal actividad? Bueno, en la forma negativa, no cambia el verbo principal. Utilizamos el didn't en ese lugar. Por ejemplo, I didn't play. Yo no jugué. Yo no comí. I didn't eat. Bueno, sé que vamos hablando un poco extenso sobre lo que es el pasado simple, pero vamos a ir parte por parte. Vamos con los verbos regulares. ¿Listo? Regular. Vamos a empezar hoy con los verbos regulares y a trabajar y para practicar la escritura y la pronunciación de estas oraciones en pasado simple. Primero con eso. Entonces, para empezar, vamos a hacer un breve ejercicio aquí con todos los ejemplos que tengamos a la mano. ¿Listo? Yo sé que ustedes recuerden algunos verbos simples para pasarlos en pasado. Por ejemplo, aquí yo voy a decir acá lo siguiente. I play in the park. I play in the park. What is the meaning? I play in the park. What is the meaning? ¿Cuál es el significado de I play in the park? ¿Quién me dice? Profe, es de. Profe, eso lo tenemos que copiar. Pero díganme qué significa I play in the park. Yo juego en el parque. Yo juego en el parque, correcto. Entonces, y si yo lo quiero pasar al pasado, en pasado, ¿qué va a cambiar aquí? Yo jugué en el parque. Por eso, y entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia en la escritura? Ponga ED en play, profe. Correcto, le colocamos ED en play. Entonces aquí sería I played in the park. Yo jugué en el parque. Listo. Aquí voy a señalar qué fue lo que cambió. Listo. Paso aquí la rayita para que observen. Listo. ¿Fácil o difícil? Preguntas. Fácil. ¿Facilito? Preguntas. Questions. Do you have a question? ¿Tienen preguntas? Yes or no? Ahorita, one moment. Primero quiero que comprendan antes de que pregunten, profe, eso lo copio. No, primero quiero... No questions. No cuestión. Ok. Listo. Otro ejemplo. Otro ejemplo aquí. Vamos a ver. She. ¿Qué verbo colocamos aquí? A ver, vamos a ver qué verbo utilizamos. Bueno, ella quiere bailar. She wants dance. Ella quiere bailar. Ahora, ¿cómo digo? Ella quería bailar o ella quiso bailar. ¿Cómo creen ustedes que colocamos esta oración? She wants dance. She wants dance. Profe. ¿Cómo? Agregándole Apenas. profe. De. Entonces colocamos she Profe. wanted. She wanted dance. Profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Esto hay que escribirlo. Miguel, primero quiero que comprendas bien lo que estamos haciendo para que después lo copies. Primero comprende lo que estamos haciendo. ¿Listo? Profe, se le quita la S y se le agrega ED. Sí. ¿Y por qué en presente se le agrega S? Este es el presente y este es el pasado. ¿Por qué en presente se le agregó S? Porque el verbo es want, no wants.
Pero ¿por qué en presente se le agregó ese? ¿Quién me recuerda eso? Les recuerdo, a los verbos se les agrega en presente, solo en presente, la S cuando estamos hablando de terceras personas. ¿Y quiénes son las terceras personas? Cuando se habla de ella, que es she, cuando se habla de él, que es he, y cuando se habla de eso, que es it. Entonces, si fuera él baila, she dances, he dances. Si fuera she play, no sería she play, sino she plays. Se le agrega ese al verbo porque es tercera persona. Cada vez que ustedes vayan a escribir una oración con ella, con él o con eso en presente, deben agregarle ese al verbo. Que no se nos olvide eso. ¿Listo? Ok, vamos a continuar. Les voy a colocar una oración aquí y ustedes me la van a pasar en pasado. ¿Listo? Todos me la van a pasar en pasado. Listo, van a escribir esa oración, he jumps in the bed, y en su cuaderno, y me lo van a escribir, lo van a pasar al pasado. Listo. He jump